Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hola, yo soy Moisés Gómez. Yo soy Betsy Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Grace Gómez. Y este es el podcast de los Gómez. Bienvenidos una vez más al podcast de los Gómez. Hoy nosotros continuamos con un tema que iniciamos en el episodio anterior, donde estábamos hablando acerca de todo lo que tiene que ver la opresión, la manipulación o abuso espiritual dentro de la iglesia, y cómo a la luz de eso, pues nosotros estamos llamados a ver esas red flags o banderas rojas y esas advertencias que nos pueden ayudar a identificarlo y también a salir de ello. Y hoy continuamos en la misma temática, hablando de cómo superar una mala experiencia en la iglesia. Y lo decimos dentro del marco de que justamente por situaciones como las mencionadas en el episodio anterior, muchas personas pues terminan perpetuando esa experiencia, algunos alejándose del Señor, otros alejándose de la iglesia, otros teniendo una perspectiva incorrecta del liderazgo de la iglesia. Yo creo que es muy importante que si tú eres una de esas personas, nosotros primero te entendemos, estuvimos ahí, podemos quizás compartir alguna de esas experiencias contigo. Sin embargo, la voluntad de Dios no es que tú te quedes ahí. Ajá. Ni tampoco la voluntad de Dios es que utilicemos esto de una manera en que nos victimicemos y continuemos y le demos larga a esto, sino que caminemos a la luz, que caminemos a la libertad que solamente podemos encontrar en Jesús. Y quizás dar algunos ejemplos para quienes no escucharon o no vieron el episodio pasado, pero estamos hablando de personas que tuvieron malas experiencias en congregaciones, que fueron manipuladas, quizás sus emociones, el servicio, la forma como se le demandaba servicio para interés personal de entre comillas, un ungido. Quizás te puedes recordar de algunos ejemplos. Bueno, hablamos también de cómo muchas veces pues hay una evidencia clara de enseñorearse acerca de las decisiones que se toman, incluso acerca de los bienes en algunas ocasiones y la manera como la gente lo usa, de intervenir en relaciones, teniendo una opinión muchas veces mayor que la Escritura en la vida de las personas. En otros casos, Betsy, también nosotros podemos ver ese tipo de manipulación o enseñoreamiento cuando las personas notan un favoritismo de parte del liderazgo, ocultando el pecado de algunos, siendo muy rígidos con el pecado de otros y teniendo quizás un cuidado mayor sobre otros, y a veces siendo víctimas también de la manipulación de la palabra para lograr intereses personales o para, en pos de cuidar su reputación, dañar la de otros. Y yo creo que no hay un mejor ejemplo de lo que sería como abuso u opresión o tiranía, manipulación espiritual, que en nombre de Dios, en nombre de la palabra de Dios, un líder, simplemente una persona cualquiera, porque no solamente, como tú dijiste en el episodio pasado, no solamente es el liderazgo, también las personas, que un individuo haga lo que quiera y se beneficie de otro, supuestamente en nombre de Dios, sí, en nombre de la palabra, en nombre del evangelio. Yo creo que no hay peor cosa que una persona en quien tú depositas tu confianza por ser un guía espiritual o una persona de mayor conocimiento espiritual, termine en nombre de Dios exprimiendo las ovejas, sacándole a las ovejas incluso sus recursos y todo para un beneficio e interés personal. Yo creo que no hay un peor lugar donde estar que en algo como eso. Ok, entonces si estamos ahí, ¿ahora qué? Yo puedo decirte, quizás como mujer somos más emocionales. O sea, yo recuerdo tiempos en nuestro recorrido, en situaciones bien complejas, parecidas a estas, en las que yo estaba profundamente herida. O sea, yo me sentía dañada, o sea, abusada en un sentido. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en nuestras vidas? ¿Cuál es la esperanza que esta persona que nos está viendo puede tener? ¿Y cómo pasar del punto A
al punto B, porque la voluntad de Dios no es que nos ahoguemos en esa pena al punto de que vamos a negar la fe, Sí. si somos hijos de Dios. Sí, o dejar de congregarnos, que es muchas veces el resultado. ¿Qué nosotros animamos a las personas a hacer? Y recuerde, esto es muy en la base de nuestro entendimiento limitado. No estamos diciendo que esto es una receta médica. No, y tampoco podemos abarcar todo lo que se puede hablar. Las aristas que eso tiene. Pero sí yo creo, Betsy, primero que nada, que nosotros entender la naturaleza del hombre, entender el pecado, entender el evangelio, nos ayuda a tener una expectativa correcta de lo que puede suceder en cualquier iglesia. Porque nosotros, usted lo va a escuchar muchas veces, no hay iglesias perfectas. Y eso es la realidad. Y no hay iglesias perfectas porque sencillamente están llenas de pecadores imperfectos que están siendo santificados por la gracia de Dios. Pero yo creo, Betsy, que si usted se encuentra en una situación como esta, donde de una manera u otra ha sido oprimido, abusado o ha sido maltratado por líderes o por hermanos dentro de la congregación, yo creo que primero debemos Bueno, Moisés, yo me recuerdo ¿Ah? que tú llegaste a decir en su momento que tú jamás ibas a ser pastor. Completamente. O sea, hasta ese punto se puede una persona mirar de manera incorrecta a sí mismo a través del lente de su dolor y de su herida. Yo creo que debemos sumergirnos en el entendimiento del evangelio. Y te voy a decir por qué. Déjame desempacar eso. Porque el evangelio nos recuerda varias cosas que son cardinales para nosotros enfrentar cualquier tipo de trauma o mala experiencia dentro de la iglesia. Y una es que somos pecadores. La iglesia está llena de pecadores y los pastores son pecadores, los líderes son pecadores, el hermano de la iglesia es pecador, el que está sentado al lado tuyo cada domingo es pecador y tú también eres pecador o pecadora. Por lo tanto, el saber que todo el que te rodea tiene el ADN de ser el peor de los pecadores y de fallarte, te va a ayudar como a poner las expectativas un poco bajo. Lamentablemente en algunos círculos nosotros levantamos tanto la figura de un apóstol, un profeta, un pastor, que creemos que esa persona está fuera Es infalible. de Romanos 3:23 por cuanto todos pecaron. Lo ponemos en una situación y lo acomodamos como si fuera infalible. Segundo, el evangelio también nos recuerda que cuando nosotros hemos sido afectados, lastimados, heridos, estamos llamados a perdonar porque hemos sido perdonados. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice, cuando alguien haga algo malo contra ti, perdónalo. Y tú vas a encontrar también en Mateo 6, cuando Jesús está hablando del Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces, la dinámica del evangelio nos recuerda no solamente que en medio de la comunidad va a haber pecado, va a haber ofensa, nos van a lastimar, sino también nos recuerda que estamos llamados a perdonar como Cristo nos perdonó. Y yo diría entonces, Betsy, que entendiendo el evangelio y la gracia que nosotros hemos recibido, en esa actitud y con ese entendimiento yo puedo entonces acercarme a la palabra de Dios para que la palabra de Dios me restaure, sane y me recuerde las verdades que me ayudan a confirmar cuál es mi identidad en el Señor. Tu identidad no está determinada por tu mala experiencia en la iglesia. Tu identidad no está determinada por lo que diga un pastor, un apóstol, un profeta acerca de ti. Tu identidad no está determinada por lo que otro dice, por lo que la sociedad dice, por lo que muchas veces tú mismo piensas. Tu identidad viene dada por Cristo. Entonces el recordar que la palabra de Dios nos ayuda, nos afirma continuamente a recordar quiénes nosotros somos, va a preparar nuestro corazón entonces para movernos en la dirección de buscar una congregación donde la palabra de Dios sea predicada e enseñada fielmente. Una de las cosas que es muy importante recordar, que en el momento en que hemos sido afectados por líderes que hacen uso de su autoridad de manera abusiva en nombre de Dios, o sea, realmente eso como que quiebra algo como en nuestro corazón. Pero tenemos que recordar que aunque lo sintamos muy fuerte y nos sintamos ofendidos, esto no quiere decir que Dios ha fallado. ¿Ok? Porque Dios no es como el hombre. De manera que en lugar de tú desear alejarte de Dios, lo que tú necesitas es reconocer que eso que se hizo estuvo incorrecto y acercarte a la palabra de Dios, como tú dices, Moisés, para conocer ese carácter de ese Dios bueno, amoroso, protector, sanador, restaurador, que nos da libertad. Y venir al Señor en oración es algo continuo que debe de hacer durante todo este proceso. No solo por ti, también ora por el que te ha lastimado. No solamente
por esas heridas que están en tu corazón y que pudieran pues cambiar tu perspectiva de la iglesia, incluso del liderazgo, sino también por otras ovejas que están siendo y continúan siendo lastimadas en ese mismo momento. Entonces, yo creo que esa combinación de venir al Señor en oración con nuestras cargas, con nuestras luchas, con nuestro pecado, con nuestras heridas, es necesario, pero marinándonos en la verdad de la palabra. Y yo quiero decir algo más, Betsy. Nosotros tenemos que recordar algo. Tu mala experiencia no determina el estándar de cómo es la iglesia. Tu mala experiencia no debe de ser perpetuada en tu próxima experiencia en una iglesia. Tú no debes de dejar que esa experiencia negativa sea la que entonces defina cómo tú te vas a relacionar, en quién tú vas a confiar y bajo cuál liderazgo tú te vas a someter. Y antes de que, ya yo sé para dónde tú vas, pero antes de que te dirijas ahí, yo quiero hacer como una alerta, porque hay una tentación en ese momento en el que uno entiende, ok, yo estoy herido, pasaron situaciones en las que me dañaron, me utilizaron, usaron el púlpito para ofenderme o se aprovecharon de mí, cualquiera que sea, ¿verdad? Entonces yo entiendo que Dios no es así, me refugio en la palabra, por fe, perdono a esas personas, oro por esas personas. Hay tentaciones en ese momento. Que, por ejemplo, si esa persona tenía una posición de liderazgo o quizás a lo mejor, no sé, lo puedo ver en nuestra propia vida. Muchas de esas personas dicen, no, entonces yo voy a plantar mi propia iglesia. ¿Qué sucede cuando una persona que ha sido herida y maltratada y todavía no se ha restaurado de esa situación y todavía no ha sanado, si se puede decir, aunque quizás no sea el término correcto, y luego inmediatamente se va al servicio en otro lugar o quizás plantando su propia iglesia porque está tan frustrado que quiere plantar su propia Bueno, yo creo que es un error. Yo creo que así como toda herida necesita tiempo para sanar, necesita medicamentos para sanar, yo creo que así también la herida causada, sobre todo por opresión espiritual, por una manipulación espiritual, necesita tiempo para sanar. La recomendación de lo más profundo de nuestro corazón es que te sientes por un tiempo. Es que tú puedas sentarte a ser sanado y permeado por la misma palabra y la predicación fiel de la palabra, de manera que tu corazón, escuchando esas verdades, pueda el Espíritu Santo tomar eso e ir sanando. Porque hacerlo te va a llevar entonces a hacerlo desde la herida. Te va a llevar a dañar incluso a otros de manera inconsciente. Te va a llevar a servir con amargura y muchas veces con prejuicios. comparación. Y comparación. Yo no sé si tú te has dado cuenta que muchas veces tú escuchas muchas predicaciones que es como todo el tiempo sobre la base del resentimiento, atacando. El que no estuvo contigo en tu pasado, en tu proceso, no puede experimentar de la gloria. O hay gente que no te vieron y es como siempre sembrando más chisme o poniéndole el dedo a una herida que ya existe. O a la defensiva. O siempre la defensiva. O aquel que no te apoyó, que ahora no venga a compartir la gloria. Es como una prédica cargada de resentimiento o tocando heridas que te empoderan y te dicen, es verdad, no voy a volver a perdonar. Entonces, yo creo que lo más sabio es sentarse, sobre todo bajo la predicación fiel de la palabra de Dios, dejar que el Espíritu Santo pues tome esa palabra y vaya sanando tu corazón y te vaya preparando para luego en un corazón más sano poder entonces servir. Yo creo que es muy importante eso que tú dijiste, porque a veces o nos aislamos y decimos, no, yo he sido muy herido por la iglesia, yo no me voy a congregar, lo cual la misma palabra dice que no es sabio hacer, no podemos hacer eso. O las personas dicen, no, yo voy a hacer mi propia cosa, yo voy a hacer mi propia iglesia, una iglesia en la casa o lo que sea, pero no ha sido pastoreado, no se ha sentado bajo el pastoreo como una oveja, ¿verdad? De manera sana. Entonces no tienen una experiencia sana. Entonces, ¿qué es lo que esa persona tiene que hacer? Porque muchas personas nos dicen, bueno, es que no hay una iglesia sana cerca de mi casa,
no conozco una iglesia sana, o sea, ¿qué Mira, yo creo que cuando una persona sale de una iglesia por causas que hemos mencionado, nosotros tenemos que verla que dentro de las cosas, dentro de todo lo que está sucediendo, Dios está tratando contigo. Y Dios está en control incluso de esa situación. Buscar una iglesia que predique la palabra de Dios fielmente, buscar y conectar con una iglesia donde tú puedas genuinamente sentarte bajo el liderazgo, es necesario, es saludable, sobre todo porque todo proceso como este va a tratar con tu orgullo también de alguna manera. Es mucho más fácil siempre mantener una posición de liderazgo y como tú dices, no, yo de aquí a ahora lo que voy a abrir es mi propia tienda. Bueno, pues entonces tú no estás aprendiendo lo que es estar bajo un liderazgo sano que te ayude a ver el camino que debes de tomar en medio de tu dolor, en medio de tu sufrimiento. Entonces yo creo que es sano buscar personas con quien tú puedas caminar. No es un proceso para caminarlo solo. No es un proceso que... nos podemos quedar callados. Nos podemos quedar callados y eso va a traducirse en más sufrimiento e interpretaciones incorrectas y prejuicio en nuestros corazones engañosos. Sin embargo, cuando tú caminas con otra persona que te ayuda, que te confronta en los aspectos en los cuales tú estás fallando, que te enseña el camino que la palabra de Dios te da, porque en medio de cualquier trauma uno se nubla, uno ve diferente y uno ve con el lente del sufrimiento y en ocasiones con el lente de tu propia experiencia, victimización en algunos casos, pero no es para caminar solo. Debes de buscar una iglesia. Si no hay iglesia saludable, una vez le preguntaron al Dr. R.C. Sproul en un programa de radio, Dr. Sproul, donde yo vivo no hay iglesia sana, la más cerca queda 2 horas. ¿Qué hago? El Dr. Sproul le respondió, maneja 2 horas. Y cuando hablamos de una iglesia sana, no solamente nos estamos refiriendo a una iglesia que sea sana en el púlpito, es que sea sana en la comunidad también. Es que lo que se predica en el púlpito es coherente con la vida de la iglesia y que el testimonio de los hermanos respire en la sanidad del púlpito. Y yo creo que hay algo muy importante que tenemos que considerar, y lo veo en nuestra propia experiencia y en la experiencia de los hermanos que vienen a nuestra iglesia con un pasado similar, y es que necesitas darle tiempo a esa restauración. Sí. Y probablemente lo que va a ser más sanador para ti en ese tiempo es tú sentarte fielmente, domingo tras domingo, escuchar la palabra de Dios. Yo recuerdo cómo nosotros, como niños, como dice la Biblia, literalmente recién nacidos, cuando escuchamos esas predicaciones expositivas y tan fieles de la palabra que ni siquiera se me olvidan cuál era el Padre Nuestro. Ahí era poquito a poquito, nosotros siendo creyentes por años, nos sentábamos en esos sermones y nosotros éramos tan restaurados y nos íbamos a la casa y hablábamos de ese sermón, pero tuvo que pasar un tiempo, para que en realidad nosotros incluso comenzáramos a hablar. Y está bien. Sí. O sea, tú sabes lo sanador, si se puede decir que es, que aún en medio de tu dolor tú puedas sentarte a alabar a Dios en medio de la adoración. Y alabar a Dios aún en medio de la situación en la que tú te encuentres. O sea, la alabanza corporativa. También, probablemente en esa iglesia se canten canciones que estén saturadas del evangelio. Y eso también va a ir trayendo restauración a tu corazón. Y recordar, y me encanta ese ejemplo, yo sé que tú sabes quién es esa hermana en nuestra iglesia, que cuando llegó, ella solamente nos decía, dennos tiempo. A su tiempo vamos a hablar, pero dennos tiempo. Y honestamente, eso fue algo hermoso, porque ellos se dieron el permiso, si se puede decir, de ir a esta iglesia domingo tras domingo, y ya cuando estuvieron listos, entonces abrieron sus corazones y se dejaron pastorear. Y yo creo que hoy esa familia está floreciendo, sirviendo de una manera sana, siendo de mucha ayuda y edificación al cuerpo de Cristo. Y yo diría también, añadiendo lo que tú dices, es el hecho de que no perdamos de vista el propósito de Dios para con la iglesia. La iglesia ha sido comprada con sangre. La iglesia está siendo santificada por Cristo. Y Cristo dice en Efesios capítulo 5, cuando le habla a los maridos de cómo deben de amar a sus esposas,
así como Cristo amó a la iglesia, dice que el versículo 27 del capítulo 5, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia con toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Ahora la iglesia luce imperfecta, porque estamos ahí. Estamos ahí. Pero el plan de Dios para la iglesia es que en medio incluso de diferencias en ocasiones, en medio de ese aprendizaje colectivo, en medio de esas confrontaciones bíblicas y saludables, la iglesia siga pues madurando, siendo santificada. Y un día, aún en medio de toda la imperfección que nosotros vemos, la iglesia va a ser presentada sin mancha. Ahí va a estar usted, ahí voy a estar yo, ahí va a estar Betsy. Y lo glorioso de todo es que el plan de Dios para usted que ha salido de una mala experiencia es volver a congregarse. Hebreos capítulo 10, 23, 24 y 25 habla de estimularnos los unos a los otros en el amor, en las buenas obras, no dejando de congregarnos como muchos tienen como por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros, porque el día del Señor se acerca. En otras palabras, la congregación es una expresión necesaria para el creyente animarse y exhortarse. Eso no sucede si te apartas, eso no sucede si te quedas lejos. Así que órale al Señor que te guíe, te dirige a una iglesia local, física, donde tú puedas estar bajo. Cuando tú dices física, ¿quieres decir que no esté en YouTube? Exacto, aunque yo creo que tú puedes ser perfectamente exponerte continuamente a enseñanzas sanas en YouTube, por una iglesia donde tú puedas hacer comunidad, donde puedas rendir cuenta, donde puedas abrir tu corazón. Hay gente de carne y hueso. Y puedas volver a confiar en el llamado de Dios para la iglesia y para pastores, de que pastorear tu alma, pastores que van a dar cuenta al Señor por ti. Y yo creo que algo tan importante, eso que tú dices, es que nos dejemos pastorear. Amén. Que nos dejemos pastorear y entendamos que a Dios no se le ha frustrado el plan de continuar su misión a través de la iglesia local. Amén. Bueno, se nos acabó el tiempo en este episodio y esperamos que usted pues revisite este episodio y los otros episodios que puede encontrar tanto en el canal de Radio Eternidad como en el canal del podcast de los Gómez, y esperamos volvernos a encontrar en un episodio más en unas semanas. Ya saben, más información en losgomez.org. Que el Señor le bendiga. Y este es el podcast de los Gómez. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.